Buenas tardes, bienvenidos una semana más al programa del Profesor Ciencia. Os recuerdo, antes de empezar el programa, que cualquier duda que tengáis de matemáticas, física, química, nos la podéis mandar al email del programa que aparece en pantalla y al Classroom también del programa que aparece en pantalla. Hoy concretamente una alumna nos ha hecho llegar una pregunta, más bien quería que le explicara lo que es el tiro parabólico y nos ha mandado un problema que más o menos lo engloba casi todo. Y me ha parecido un muy buen problema, así que vamos a pasar a resolverlo y a explicarle a esta alumna y a todos los alumnos que tengan dudas sobre el tiro parabólico. Pasa a leer el problema, que también lo vais a ver en pantalla. Un pastor lanza una piedra con una onda alcanzando un objetivo que está a 200 metros en la horizontal. Sí. Tenemos aquí el pastor, yo estoy malo dibujando, dibujamos el pastor y este pastor va a lanzar una piedra que llega a una distancia de 200 metros. El ángulo con que tira la piedra es el ángulo de 45 grados. Es decir, que el ángulo inicial, todo tiro parabólico tiene que tener un ángulo. En otro programa, si queréis, puedo explicar el tiro horizontal, que es la versión del tiro parabólico. Entonces, todo tiro parabólico tiene un ángulo de tiro, un ángulo inicial, que en este caso es 45. Ahora explico por qué. ¿Vale? Y estos son básicamente los datos que nos dan el problema. Siempre es bueno hacer el esquemita, ¿vale? Y poner las fórmulas que me va a valer para explicar a la alumna el tiro parabólico y a todos los alumnos que quieran entender tiro parabólico. ¿Vale? ¿Qué es lo que tiene el tiro parabólico? El tiro parabólico hay que mirarlo en dos ejes. El eje Y, que tiene dos ecuaciones, igual a I sub 0 más la velocidad inicial por el tiempo del eje Y menos un medio de la gravedad por el tiempo al cuadrado. Y la velocidad en la Y, que es la velocidad inicial del eje Y menos G por T. ¿Vale? Si os fijáis, estas son las ecuaciones de una caída libre, ¿vale? Un tiro vertical hacia abajo, ¿vale? Voy a poner aquí caída. ¿Qué significa eso? Por ejemplo, si estamos sentados en una grada y vemos caer algo, vemos que cae así, ¿vale? Verticalmente. Sin embargo, si estamos tumbados en el césped, es decir, en el eje X, va a llevar un movimiento rectilíneo uniforme, que es X igual a X sub 0 más la velocidad que lleva al principio del eje X por el tiempo. Si fijaros, aquí he puesto V sub 0i, V sub 0i y V sub 0x. ¿Por qué? Porque la velocidad con la que el pastor la tira, que es una de las incógnitas que no sabemos, que me pregunta el problema, hay que descomponerla en el eje X, que es velocidad sub 0 por el coseno, porque es el cateto contiguo, ¿vale? Y en el eje Y, que es V sub 0 por el seno de 45. Os recuerdo, V sub 0 por el coseno es la velocidad inicial en el eje X y esto es la velocidad inicial en el eje Y, ¿vale? Y esta es constante a lo largo de todo el eje X, ¿vale? Bien, para calcular la velocidad inicial, que es uno de los datos que me pide el problema, primero tendremos que calcular lo que se conoce como el tiempo de vuelo. Y una vez que tengamos el tiempo de vuelo, podemos también calcular la altura máxima y la velocidad final con la que llega, que es lo que nos pide el problema. Es decir, el problema nos pide el tiempo de vuelo, que ahora explico lo que es, y la altura máxima, que ahora también explico lo que es. ¿Vale? Vale, ¿qué significa el tiempo de vuelo? El tiempo de vuelo es el tiempo que está nuestro objeto volando y vuelve a caer al suelo. Y en este punto, ¿qué tiene de peculiar? Que la Y final es 0 y a la X se le llama alcance. ¿Vale? Es decir, que de las ecuaciones que tenemos aquí, podemos jugar tanto con esta como con esta. ¿Vale? ¿Por qué jugamos con las dos? Porque de esta sé que la altura final es 0, la inicial también es 0, esto es una incógnita, otra incógnita y otra incógnita. Es
si tengo dos incógnitas, necesito una segunda ecuación, ya es matemática. ¿Vale? Si para resolver dos variables necesito dos ecuaciones. ¿Cuál es la siguiente ecuación que vamos a usar? La del alcance, ¿vale? O el recorrido en la X. ¿Por qué? Porque tengo el alcance final, esto sería 0, y aquí tengo las mismas dos incógnitas que tengo aquí, ¿vale? A partir de ahora llamaremos esto ecuación 1 y esta llamada ecuación 2. Vale. Ahora lo que tenemos es un sistema de ecuaciones, que lo habéis visto en matemáticas. Si queréis que os explique cómo se resuelve un sistema de ecuaciones más tranquilamente, pues ya sabéis, mandarnos las dudas al email del programa que aparece en pantalla o al Classroom. Y haremos un día los métodos de resolver sistemas de ecuaciones. En este caso voy a resolver este sistema por el método de sustitución, que es el más sencillo, ¿vale? Yo, por ejemplo, voy a despejar el tiempo. ¿Por qué voy a dejar tiempo? Porque como me preguntan la velocidad inicial para poder después despejarla. Entonces despejo el tiempo y voy a despejar y lo dejaré en función de la velocidad inicial. Si os fijáis, esto hemos dicho que es 0, esto sería x, que la tengo que es 200, partido la velocidad del eje x, que es velocidad inicial, por el coseno de 45, y así tendríamos el tiempo despejado, ¿vale? Vale, ahora me lo llevo a la ecuación 1. La y final sé que es 0, la inicial también es 0, esta es una incógnita que es v sub 0 por el seno de 45, ¿vale? Por el tiempo que está aquí. ¿Vale? Menos un medio de la gravedad y el tiempo que va al cuadrado de si todo esto al cuadrado. ¿Vale? No os preocupéis, parece un poco feo, pero vais a ver que se va a ir enseguida muchas cosas. Vale. Por ejemplo, aquí la v sub 0 se me va y me va a quedar que 0 igual a seno entre coseno, recuerdo que es la tangente, ¿vale? Y aquí no puedo simplificar nada. Vale. Ahora me lleva un miembro para allá y el otro voy a dejarlo aquí. Os recuerdo que tenemos que despejar esto. Entonces, por ejemplo, x por la tangente de 45 es igual a un medio de la gravedad, la x al cuadrado, la v sub 0 al cuadrado y el coseno de 45 al cuadrado. ¿Vale? La forma más sencilla, esto que está aquí dividiendo, me lo llevo para allá multiplicando. ¿Vale? Entonces me va a quedar x por la tangente de 45 por v sub 0 al cuadrado, a un medio de la gravedad, x al cuadrado y el coseno al cuadrado de 45. Y ahora si os fijáis, esto está aquí multiplicando, ¿qué va a pasar aquí? ¿Cómo? Dividiendo. Entonces ya tendríamos la velocidad despejada. Y una x de aquí. Y ya por último, esto está al cuadrado, tomo raíces y así calcularemos la velocidad inicial. Vale, después de esto calcularíamos el resultado, la x es 200, tendríamos el coseno y la tangente, la calculadora, y a mí por ejemplo me sale 44,72 metros por segundo. ¿Vale? Puedes variar una décima, ¿vale? Incluso una unidad, ¿vale? Aproximadamente 44 metros por segundo, ¿vale? Y así tendríamos la velocidad inicial. La voy a apuntar aquí porque voy a borrar la pizarra para seguir haciendo el problema. Vale, una vez que tengo la velocidad inicial, vale, una vez que tengo la velocidad inicial,
donde pongo v sub 0 la meto aquí y calcularíamos el tiempo, ¿vale? Así que esto sería 200, que es el alcance, entre 44,72, que es la velocidad, por el coseno de 45, ¿vale? Ahí me queda aproximadamente 6,32 segundos, ¿vale? Este sería el tiempo de vuelo, es decir, el tiempo que está la piedra en el aire, ¿vale? ¿Qué más cosas nos pedía el problema? Nos pedía la altura máxima. Vamos a apuntar aquí el tiempo de vuelo, porque después voy a explicar algo curioso. Para la altura máxima, que es este punto de aquí, en la altura máxima ocurre algo muy gracioso. En la altura máxima, la velocidad del eje Y, que sería esta ecuación, es 0. ¿Por qué 0? Porque la piedra va subiendo y llega a una altura máxima, se para y vuelve a empezar a caer, ¿vale? Entonces por eso es la velocidad del eje Y 0, ¿vale? Vale, entonces vamos a empezar con esta ecuación, que a partir de ahora la llamaremos la ecuación 3. Entonces de la ecuación 3 sé que v sub 0 es 0, la velocidad inicial es la que acabamos de calcular. Ojo, cuidadito, que es por el seno de 45, ¿vale? Porque esta es v sub 0 limpia, ¿vale? ¿Vale? Menos g por el tiempo, ¿vale? Y de aquí calcularíamos el tiempo que tarda la piedra en llegar a la altura máxima. Este tiempo sería 44,72 partido del seno de 45, perdón, equivocado, por el seno de 45 entre, que es lo que quería poner yo, la gravedad, ¿vale? Si calculáis este tiempo, os tiene que salir más o menos unos 3 segundos. ¿Por qué unos 3 segundos? Que justamente suele ser la mitad del tiempo de vuelo. De todos modos, no os confiéis y no dividáis el tiempo de vuelo entre dos, es decir, calcularlo porque es un cálculo bastante sencillito. En este caso a mí me ha quedado aproximadamente 3,10 segundos, ¿vale? Vale, y así tendremos el tiempo que tarda en llegar a la altura máxima. ¿Cómo calculo la altura máxima? Con la ecuación 1. Y máxima será igual a I sub 0, que es 0, velocidad inicial 44,72 por el seno de 45, por el tiempo que acabamos de calcular, menos 1/2 de la gravedad también por el tiempo que acabamos de calcular. Y esto a mí aproximadamente me queda unos 50 metros, ¿vale? Aproximadamente, ¿vale? Así tendríamos la altura máxima, ¿vale? Este sería el problema. Yo he querido añadir un apartado más que suelen preguntarlo bastante y que seguramente os entrarán dudas. De todos modos, si no lo entendéis bien, podéis volverla a ver en YouTube, porque lo tenéis disponible en YouTube, o nos podéis mandar la duda al email del programa que aparece en pantalla o al Classroom del programa que también aparece en pantalla. ¿Vale? ¿Cuál es ese apartado que añado yo? Es calcular la velocidad de impacto, es decir, la velocidad con la que llega a este punto. Vale. Y esa velocidad, ¿a qué es igual? Pues esa velocidad será la velocidad del eje X más la velocidad del eje Y. ¿Vale? Si lo ponemos en vectores, esto es más que todo para los de cuarto de la ESO, primer bachillerato, si lo ponemos en vectores, sería la componente Y y la componente J. ¿Vale? La Vx, como es constante, va a ser v sub 0 por el coseno de 45 porque no cambia. Y la VI la tenemos que calcular y es lo que nos salga sustituyendo el tiempo de vuelo. Es decir, que la VI será 44,72 por el seno de 45 menos la gravedad por el tiempo de vuelo. ¿Vale? Lo que nos salga la pondríamos aquí, ¿vale? Y esta sería la velocidad con la que llegaría la partícula, o en este caso la piedra, al impacto. Si nos pidieran el módulo, pues el módulo no es más que
hacer la raíz cuadrada de la parte de la x al cuadrado más la de la y al cuadrado, y así no tendríamos el módulo. Y eso se mediría en metros por segundo, lo recuerdo. ¿Vale? Y hasta aquí el primer problema de hoy, que era una duda que nos habían mandado al email del programa, y ahora continuamos con más contenido en el profesor Ciencia. Continuamos aquí en el profesor Ciencia con otra duda más que nos ha hecho llegar un alumno que quería que hiciéramos una operación con fracciones algebraicas. En este caso es una recta, ¿vale? Pero seguramente después aparecerá lo que vimos en la semana pasada anterior, que es Ruffini o simplificarla, ¿vale? Entonces el alumno nos ha mandado este ejercicio porque tenía dudas de cómo resolverlo. Lo pongo en la pizarra, sería 2x más 1, x más 3, menos x al cuadrado, más 5, entre x al cuadrado más 3x. ¿Vale? Ante todo, son fracciones, ¿vale? ¿Qué significa son fracciones? A la hora de sumar o restar fracciones, ¿qué es lo que tenemos que hacer primero? El mínimo común múltiplo. ¿Vale? Antes de empezar a hacer mínimo común múltiplo, yo os recomiendo intentar o bien extraer factor común, si es una identidad notable, intentar hacerla, intentar dejarla lo más simplificada, para poder ver mejor el mínimo común múltiplo. ¿Vale? En este caso, en la primera, no podemos hacer nada más, así que se quedaría igual. Sin embargo, en la siguiente, veis que puedo sacar una x factor común, es decir, puedo sacar la x más pequeña y me va a quedar x más 3. ¿Veis? Por esto es bueno simplificar o hacer la identidad notable, porque el x más 3 está aquí y está aquí. ¿Qué significa eso? Que el mínimo común múltiplo va a ser el que se repita, que es x más 3, por el que no se repite, que es x. ¿Vale? Vale. Ahora, como hemos hecho en fracciones, o como habéis hecho en fracciones, estáis acostumbrados, es dividir el mínimo común múltiplo entre este divisor y lo multiplicamos por lo de arriba. Os voy a dar un pequeño truco para no liaros. Fijaos que aquí está el x más 3 y lo que me hace falta es la x, ¿no? Es decir, que voy a multiplicar arriba por el término que me falta. ¿Vale? Menos, cuídate con este signo menos, que va a cambiar todo lo que viene después. Y a esta fracción no le hacía falta nada para completar el mínimo común múltiplo, por lo tanto la dejamos igual. Y ahora el siguiente paso sería x más 3 por x, y ahora multiplicamos este por este, sería 2x al cuadrado más x, y aquí simplemente es cambiar el signo. ¿Vale? 2x menos x al cuadrado me va a quedar x al cuadrado más x menos 5. Y abajo x más 3 por x. ¿Vale? Si os fijáis, ahora me ha quedado una ecuación de segundo grado. Tendríamos que resolver la ecuación de segundo grado para lo que es simplificarla o factorizarla y después simplificar. Vale, entonces vamos a resolver la ecuación de segundo grado, que sería x igual a menos 1 más menos 1 al cuadrado menos 4 por la a, que es 1, por menos 5. Todo esto partido 2 por 1. Fijaos que aquí esto va a quedar 1 más 20, es decir, 21 partido 2. Vale. Si me hubiera quedado exacto, seguiría haciendo, pero como va a quedarme decimales, yo os recomiendo que no hagáis nada más. Y en este caso ya no podemos simplificar más y se quedaría así nuestra recta. ¿Vale? Tengo aquí otro, el mismo alumno que nos ha mandado, que es una división. Procedemos a hacerla.
Os recuerdo, cualquier duda que tengáis, incluso que no habéis entendido este ejercicio, lo tenéis en YouTube, lo podéis ver cuando queráis. Y si tenéis alguna duda más, la podéis mandar en vez del programa que aparece en pantalla o al Classroom del programa. ¿Vale? Vamos a resolver el siguiente que nos ha mandado este alumno. En este caso es 5x menos 10, x más 3 por x al cuadrado menos 9 entre x menos 2. Ahora es una división. Las divisiones como en fracciones serían en cruz este por este y este por este. Pero yo recomiendo que antes de multiplicar uno por el otro, intentemos factorizar o extraer factores comunes. Por ejemplo, de aquí arriba puedo sacar un 5, que sería x menos 2 me quedaría, y abajo x más 3. Y aquí arriba tengo una identidad notable de las especiales, que es la suma por diferencia. Os recuerdo que yo tenía a menos b por a más b. Esto era el cuadrado del primero menos el cuadrado del segundo. Que curiosamente lo que tengo aquí. Tengo el cuadrado del primero menos el cuadrado del segundo. Es decir, que lo puedo expresar como una diferencia por una suma. Sería x menos 3 por x más 3. Todo esto partido de x menos 2. ¿Vale? Perdón, era. Y ahora procedemos a la multiplicación. ¿Vale? Como una multiplicación va en línea, es decir, que sería 5 por x menos 2. ¿Veis cómo yo no estoy multiplicando los paréntesis? Lo estoy dejando para intentar simplificarlo y después operamos. ¿Vale? Y abajo me quedaría x más 3 por x menos 2. Si os fijáis, este se puede ir con este y este con este. ¿Y qué me queda? 5 por x menos 3. ¿Vale? Ya si lo queréis multiplicar sería 5x menos 15. ¿Vale? Yo os recomiendo que no multipliquéis los paréntesis, sino que los dejéis hasta el final para ver lo que se puede ir, porque si no tenéis que hacer rufini y se puede alargar un poquito más lo que es el ejercicio. ¿Vale? Este sería el resultado del ejercicio. Ahora continuamos con más contenido en el Profesor Ciencia. Bueno, hasta aquí el programa de hoy. Espero que os haya valido y os haya resuelto muchas dudas. No tengáis reparos en mandaros cualquier tipo de duda que tengáis, tanto de matemática como de física como de química, al email del programa que aparece en pantalla o al Classroom del programa que aparece en pantalla. Y nada más, hasta aquí el programa y nos vemos la semana que viene.